En algún momento, cada persona debe aceptar y comenzar a vivir desde la verdad, de que su verdadera identidad, no el sentido del ego del yo, es una expresión de la única cosa que existe. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, queridos. Bienvenidos a nuestro mensaje. En estos tiempos de lucha para tantos, sepan que al sostener la luz de la verdad en todo momento, a pesar de las apariencias externas, están ayudando a disolver las energías que la sostienen y mantienen las creencias universales. Cada persona busca inconscientemente la realización de su unidad, pero como la mayoría no es consciente de su verdadera naturaleza, la busca en el mundo exterior, donde, cuando se encuentra, nunca es permanente. La tierra y toda la vida en ella han vivido durante mucho tiempo bajo una densa sombra de ignorancia, pero han alcanzado un lugar de preparación espiritual para más. Ha llegado el momento de que la humanidad despierte al hecho de que sí, de hecho, hay un Dios, pero no uno lejano que necesita ser encontrado, sino más bien uno que necesita ser reconocido como la esencia de cada ser vivo. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha estado rezando y cazando un concepto hecho a imagen del hombre que vive en el cielo, con una lista de quién es malo o bueno para castigarlos, condenarlos o recompensarlos de acuerdo con reglas creadas por mentes humanas condicionadas, que han tenido en el pasado posiciones de autoridad religiosa o gubernamental. Sepa esto. El único infierno que existe es el creado por el hombre. En algún momento, cada persona debe aceptar y comenzar a vivir desde la verdad, de que su verdadera identidad, no el sentido del ego del yo, es una expresión de la única cosa que existe. La conciencia divina. Debido a que esta cosa es infinita, omnipresente, omnipotente y omnisciente, solo puede expresarse y manifestarse a sí misma. No existe nada más a partir de lo cual se pueda hacer algo. La verdadera identidad de cada persona como conciencia divina individualizada, la convierte en un creador, que crea consciente o inconscientemente, a partir de los contenidos de su estado de conciencia. La conciencia divina es, y seguirá expresándose como forma y variedad infinitas. Los animales y todas las expresiones de vida, tanto visibles como invisibles, no están destinados a comportarse como los humanos, ni a ser comparados en valor con ellos, porque ya son expresiones perfectas de una idea divina en la mente de Dios, con su propia identidad espiritual. Las ideas de creaciones peligrosas o venenosas, buenas o malas, no existen y nunca han existido en la mente divina. En el mundo de la creación de Dios, el león se acuesta con el cordero, y los humanos, los animales, las plantas, los árboles, los insectos, todos viven alineados como el uno en expresión. A medida que una persona practica y vive la verdad sobre sí misma, y sobre todos los demás, con el tiempo, y a menudo lleva años, gradualmente se mueve más allá de las barreras tridimensionales que la han mantenido en esclavitud, y evoluciona a través de la gracia y la determinación del ser superior de su preparación hacia un estado de conciencia crística. Cristo significa luz, iluminación, y no es una persona, sino un título. Todos ustedes son Cristos, pero aún no han alcanzado la conciencia de ello. El proceso no se puede apresurar ni forzar mediante ritos y rituales, es un viaje guiado divinamente. Un conocimiento intelectual de la verdad espiritual no se manifestará automáticamente en el exterior, porque el conocimiento no es conciencia. Esto ha hecho que algunas personas pierdan el interés en su viaje espiritual, porque esperan que su conocimiento de la verdad espiritual se manifieste, y cuando no lo hace, suponen que todo era una mentira. La conciencia es la sustancia de la forma, y el conocimiento intelectual de la verdad espiritual, es solo el primer paso para alcanzar la conciencia de ella. Cuando comienzas algo,
Primero piensas en los pasos involucrados conocimiento, y luego, con el tiempo y la práctica, se convierte en una faceta permanente y automática de tu conciencia. Funciona de la misma manera. El viaje espiritual a menudo es difícil al principio, porque mucho de lo que es conocido y familiar debe dejarse ir para hacer espacio para lo que es nuevo y superior. Para que esto suceda, a menudo son necesarias experiencias de discordia o fracaso, pero estas experiencias nunca deben verse como fracasos o retrocesos, sino más bien como graduaciones hacia nuevos niveles de conciencia. Debido a que es la realidad, cada alma eventualmente alcanzará la conciencia de su unidad con Dios, y toda la vida, y dejará atrás para siempre los conceptos de dualidad, separación y dos poderes, junto con la búsqueda y la mendicidad de un Dios fuera del yo. Es en este punto, que cada alma pasa de sentarse a los pies de un maestro espiritual, a sentarse al lado del maestro, que no es ego sino realidad. Yo es el nombre de Dios, y se refiere a tu ser real, y no al ego personal. Ten mucho cuidado con cómo usas esta palabra, porque cuando te dices a ti mismo, y a los demás estoy enfermo, soy pobre, siempre fallo, soy una víctima, etc., etc., ustedes, como creadores, están creando aún más esa creencia en particular. La conciencia es la sustancia de la forma interpretada a través de la mente. Ha llegado el momento de comprender y aceptar el tremendo poder que tienen en su interior, y salir de debajo del paraguas de la creencia de que son solo seres humanos sujetos para siempre a creencias y reglas hechas por el hombre. Sobre todo, reclamen su divinidad, queridos. ¿Están listos? Gracias, somos el Grupo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy emocionados de tener a todos en este viaje con nosotros, porque ustedes nos dan nuestro propósito, nos ayudan a cumplir nuestra misión, y por supuesto, porque los amamos. Sabemos que algunos de ustedes pueden sentir el amor que llega a través del canal mientras co-crea estas transmisiones con ustedes, pero también sabemos que es agradable escucharlo de vez en cuando. Están viviendo en un momento de la historia humana en el que hay tantas formas de comunicarse y expresarse, y no necesitan esperar a que alguien les dé su propio programa de televisión o publique su libro para tener una audiencia. Pueden permitirse a sí mismos determinar su nivel de preparación para exponerse al mundo, y pueden decidir para qué modalidad están listos, y para cuáles necesitan un poco más de tiempo para calentarse. Pero pueden expresarse y tener su perspectiva ahí afuera, en el mundo hoy, para que todos los que estén alineados con ella la experimenten. Y eso es empoderamiento. Se han empoderado lo suficiente para darse todas estas modalidades, todas estas formas de compartir sus perspectivas con el resto de la humanidad. Pero no tienen que hacerlo si no quieren, y pueden elegir cómo lo hacen, y cuándo lo hacen. Una vez más, se han empoderado a sí mismos. No tienen un editor que les diga que deben entregar su manuscrito en una fecha determinada si van a autopublicar. No tienen un productor ejecutivo ni una cadena que les diga que tienen que hacer su programa en una fecha límite determinada para que pueda emitirse en un momento determinado. Ustedes pueden decidir eso y publicar la versión de su video que más les guste, y eso también es empoderamiento. Y así se han estado empoderando a sí mismos de diversas maneras, y se han estado dando más opciones, porque han elevado su nivel de conciencia a este punto, en el que esas opciones ahora existen. Es importante que reconozcan esto, porque una de las formas en que se han reprimido con más frecuencia en su experiencia de vida es en su expresión personal. Les decían que estuvieran en silencio cuando iban a los servicios religiosos de su religión. Les decían que se quedaran quietos, y en silencio en la escuela.
En muchas profesiones, no se les anima a que digan a los superiores lo que piensan o cómo creen que debería ir la dirección de la empresa. Pero ahora están aquí con toda esta libertad, y todas estas opciones, y muchos de ustedes todavía se sienten reprimidos en su expresión personal. Pero es bueno que lo reconozcan para que sepan ahora cuál es su próximo reto. Su próximo desafío es superar eso para poder compartir más de ustedes mismos con el mundo. Muchos de ustedes tienen algo que decir, algo que ayudará a otros cuando lo escuchen o lo lean, y ustedes saben eso acerca de ustedes mismos. Con el poder de estar en el flujo de energía, están en el flujo cuando están en ese modo de autoexpresión. Llegamos a conocer a muchos de ustedes cuando vienen a visitarnos en el plano astral, y vemos la belleza de lo que tienen para compartir, y queremos que sepan que sus semejantes también se sentirán de esa manera. Por supuesto, no todos lo harán, pero suficientes de ellos lo harán para alentarlos a continuar expresándose de cualquier manera que elijan en este momento. Empodérense permitiéndose ser escuchados, vistos por otros, y noten cómo sus vidas despegan exponencialmente cuando lo hacen. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos contigo. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.